Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Apaguen las luces, agárrense de las manos, prepárense para esta dosis escalofriante de tinieblas y espanto. Comenzamos. Y es que, recuperando lo ocurrido con el Casino del Diablo en Hermosillo, la noche del 31 de diciembre, allá por los años cercanos, al inicio de la década de los 50 del siglo pasado, se convirtió en una tragedia que se narró de generación en generación. Y eso, además de contar con un edificio semidestruido y con el miedo que ahora tendrían todos los jóvenes para acudir a eventos sociales, conocedores de que el diablo podía rondar disfrazado de hombre galante, o vaya usted a saber de qué más, provocó que quedara abandonado el edificio y el club campestre, por decirlo menos. La inversión de los socios se convirtió, en cuestión de días, en polvo, en pesos, centavos. Sin embargo, uno de los accionistas dijo: bueno, yo pido los terrenos, quiero utilizarlos para lo que sea. Tenía ranchos, la ciudad de Hermosillo para ese momento no llegaba a ese rincón, digamos, de la geografía, no se extendía tanto y se consideraba que era parte como de la zona rural. Consiguió que dos matrimonios, uno venido de Veracruz y otro de ahí de Sonora, vivieran en una pequeña zona que se reedificó, se arregló, aunque el resto del casino estaba en ruinas. Y aprovechando que era un cerro al que nadie se acercaba, pues dijo: vamos a aprovechar y vamos a criar ovejas y chivas. Y hete aquí que en los siguientes años, Mario y Dionisia, más Ramón y Joaquina, vivían ahí, ejercían de pastores para aquel millonario señor, pero no lo hicieron por mucho tiempo, porque ellos mismos empezaron a contar que algo rondaba, que algún misterio existía, que una presencia completamente malévola los acechaba. Y es que Joaquina le empezó a decir a su marido que de repente se desconectaban los aparatos electrónicos, que de repente también se encendían hogueras, pequeños fuegos en la ladera del cerro, que los platos y los vasos de repente se incendiaban como por una suerte de generación espontánea. Incluso Joaquina le dijo, antes de que renunciaran y abandonaran para remitirse de nuevo a su natal Veracruz, que había dejado una olla con frijoles en espera de calentarlos, y que cuando regresó ya estaban quemados. Mas sin embargo ella nunca encendió la estufa. Y así como el matrimonio de Veracruz huyó y puso pies en polvorosa, también para Dionisia y para su esposo Mario ocurría lo mismo. De repente escuchaban una especie de lamento nocturno ahí cerca de los cuartitos que habían acondicionado como su casa. Gritos que se escuchaban y que de repente cesaban. Que la hija de Dionisia un día llegó corriendo, toda asustada. Mamá, mamá, ¿quién es esa niña?
¿Cuál niña, mijita? ¿Pero cuál niña? ¿A qué te refieres? Aquella niña. Y salían corriendo, abrían la puerta y observaban, y no había nadie. Absolutamente ninguna persona. Pero la hija ya estaba completamente aterrorizada porque casi cada noche veía a una niña que caminaba por las inmediaciones. Y ya estando guardados los borregos y ya estando refugiadas las ovejas, todos en su casa, esa niña, pensaban, no tendría que ser más que el alma que había regresado a una etapa primitiva de aquella mentada linda. Y así es que el accionista se quedó sin matrimonios que les cuidaran las ovejas, y quienes pasaron a habitar los recovecos de aquellos cuartos ya no fueron borregos, ya no fueron humanos, ya fueron vampiros. Prácticamente quedó abandonado. Se corrió el rumor de que era un lugar maldito. Y por ahí, por los años 70 y 80, en que estaba de moda otra vez jugar con la ouija, se empezó a rumorar que había quienes subían a lo que era la parte más amplia, el antiguo salón de eventos del casino, y efectuaban rituales satánicos, que incluso llegaron a matar animales, que alguna vez alguna mujer fue sacrificada. Eso no le importó a 4 jóvenes ochenteros, que seguramente habían visto todas esas películas de slasher o de terror tan representativas de los 80s, y que aunados a ese auge que tuvo la ouija en esa década, decidieron, ellos los 4, 3 hombres y una mujer, subir al atardecer y hablar con cualquier muerto, con cualquier alma que se dejara a través de la ouija. Decidieron, como una especie de burla o una especie de reto, que lo harían también un 31 de diciembre. Ya habían cambiado las condiciones. La cena de Año Nuevo ya no era necesariamente una cena familiar. De hecho, en la mayoría de los hogares ya se consideraba que era una suerte de fiesta o para la familia extendida o para irse de parranda con los amigos. De modo que estos 4 jóvenes avisaron en sus casas que estaban en una fiesta, cada cual en la casa de otro. Y así hubo contubernio, se taparon mutuamente. Y llegó el atardecer de la noche del 31 de aquel año de 1983, cuando caminando ellos subieron poco a poco, bajo la última luz del atardecer que les llegaba del otro lado de la ciudad, hasta donde estaba el salón de eventos, ahora en ruinas. Pudieron contemplar el pentagrama que estaba dibujado en una de las paredes derruidas, con pintura de aerosol, hay que decirlo. Pero no se amilanaron. Vamos a demostrarles que esto no es más que un cuento, una leyenda. Y entre ellos hablaron y opinaron. Se sentaron en forma de 4. La verdad es que siguieron las instrucciones que se dicen para jugar a la ouija, aquellos que creen que efectivamente es un mecanismo para hablar con los espíritus. Traían lámparas de baterías, pero traían sus pilas Rayovac o Everready, muy baratas, porque en aquella época Duracell o Energizer eran un lujo. Aunque todo mundo tenía aparatos de transistores o otro tipo de aparatos que básicamente funcionaban con esas pilas grandotas. Acomodaron las linternas, se sentaron justo en la mitad de aquel gran salón convertido prácticamente en una ruina. Pidieron permiso a los espíritus
De repente, el escalofrío que le rodeó era producto de los murciélagos que abandonaban aquellos nichos, aquellos recovecos provocados por la erosión propia de un edificio abandonado. Eso no los amilanó. Insisto. Hicieron una pequeña fogata para iluminarse más. Y con el ardor de las llamas y la luminosidad infrecuente propia de aquellas llamaradas pequeñas, iniciaron el ritual. Por este medio, te pedimos, oh Espíritu, que te manifiestes y te comuniques con nosotros. Pusieron las manos en el indicador, no se movía. Otro de los caballeros volvió a decir: Espíritu que habitas en este lugar, manifiéstate. Y en ese momento, el indicador de la ouija se empezó a mover. No quiero. Pero el decir no quiero significaba que estaba comunicándose. Entre el nervio y la emoción, aquellos 4 jóvenes retaron de nuevo el destino. Formularon la siguiente pregunta en voz alta. Por favor, indícanos tu nombre. El cursor se empezó a mover. Se fueron seleccionando las letras L, I, N, D, A. Linda. Un estremecimiento se apoderó de los cuerpos de aquellos adolescentes en plena flor de su vida. Entonces era cierto aquello que cuentan los padres y los abuelos sobre un presunto baile donde el diablo se apareció. Puede que sea realidad, tanto como que aquí nos está contestando Linda. El tercero de ellos preguntó: Linda, ¿es verdad que aquella noche tú bailaste con el diablo? El cursor empezó a moverse, pero la respuesta que les entregó no era la que esperaban. Quizás ellos esperaban un sí, un afirmativo, un así es. Sin embargo, el cursor se movió a la letra D, a la E, L, I, R, I, O. Delirio. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso estaban soñando ellos? ¿Acaso ella más bien estuvo soñando? Y el incendio fue una cuestión más bien como de delirio colectivo. Se quedaron más extrañados. La cuarta pregunta era la que tenía que formular la única jovencita que acompañaba a ese grupo de 4 Boy Scouts o cazadores de fantasmas. Y la niña, la adolescente, le hizo una pregunta quizás inesperada, pero no por ello menos sabia. Lástima del final. Y es que la pregunta fue: ¿qué consejo nos darías, Linda, para nuestra vida? Todos quedaron expectantes. El cursor se empezó a mover otra vez. C, O, R. Salió y regresó a la R. A, N, Y, A. Corran ya.
En cuanto esta jovencita leyó en voz alta: «¡Corran ya!», ocurrió algo inexplicable. Escucharon una suerte de gruñido desde el fondo del edificio, y la pequeña fogata que estaba a su lado soltó una llamarada terrible como de 2 metros. La combinación de aquel gruñido terrorífico y esa fase de fuego provocó que ellos se asustaran, que ella gritara, que ellos se levantaran y que le hicieran caso al «corran ya», y empezaron a correr, buscando escapar. Dejaron las linternas por la prisa. Bajaron como pudieron. Esa noche era luna, pero luna nueva. Bajaron corriendo todos, sudando. Se volvió a escuchar otro grito de mujer. Se escuchó cómo los vampiros parecían acompañar aquel tránsito fatal de todos esos jóvenes, hasta que llegaron al pie del cerro, respirando de manera profusa, contándose: ¿ya estamos aquí todos? No. Estaban los hombres, faltaba la niña, pero estaban aterrorizados. No sabían qué hacer y no se atrevían a regresar. Pero ya eran los 80s y había formas de tratar de buscar a la compañera. Dicho y hecho, hablaron a la policía. Llegaron señor Matute y compañía. Armaron una brigada. Se habló de una jovencita desaparecida otra vez en el maldito Cerro de la Campana. Se juntaron algunos vecinos. Ya estaban ahí los padres de los jóvenes involucrados. Voluntarios para buscar. Caminaron. Lo curioso es que durante la noche no la encontraron. Y ya en la madrugada, atrás de una de las bardas que había quedado semiderruida, a medio destruir, encontraron efectivamente el cuerpo de la jovencita, inerte. Al parecer en el camino tropezó, cayó, se fracturó el cráneo, rodó y cayó, escondiéndose en el pequeño recoveco que existía entre la ladera y ese muro que estaba semiderruido. Esta leyenda ahondó más en el pensamiento de aquellos que viven en Hermosillo y que conocen la maldición. ¿Y por qué no? El conocimiento compartido de que quizás el diablo habita de manera permanente en aquel cerro y en aquel casino. Desde entonces, aquellos que osan acercarse al Cerro de la Campana y que quisieran explorarlo, arriesgarse, saben que pueden escuchar a cualquiera de los 2 espíritus, ambos femeninos, ya sea el espíritu de Linda y el espíritu de María Fernanda, la última jovencita que por hablar con los muertos mediante la ouija terminó formando parte de la maldición del casino del diablo. Escriban, opinen, asientan, disientan. Esto es Crónicas de Espanto. Y nos preparamos para el episodio 200. Estaremos jueves y domingo para placer de quienes disfrutan de estos relatos de terror y misterio. Hasta la próxima.